Hola, bienvenidos a Matemáticamente Interesante. En esta ocasión tenemos un tema de probabilidad, combinaciones y un truco importante. Antes que nada, hay que recordar que el concepto de factorial es un operador cuyo símbolo es un signo de exclamación y solamente es para números enteros, que te indica que tienes que hacer multiplicaciones del 1 hasta el número del factorial, 1 por 1. Por ejemplo, factorial de 7 o 7 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7. Factorial de 2 sería 1 por 2. Y bueno, también podemos compactar o simplificar estas operaciones. Por ejemplo, factorial de 7 podemos escribirlo como 6 por 7 por 5 factorial. ¿Por qué? Porque 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y entonces tendríamos 7 por 6 multiplicado por el 5 factorial, que sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es 7 factorial. Otro ejemplo sería 21 factorial. Se puede escribir como 21 por 20 factorial, y así nos evitamos escribir todos los números. O escribir 21 factorial como 21 por 20 por 19 por 18 por 7 por 16 factorial. Y otro ejemplo sería 4 factorial. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1, que como la multiplicación obedece la propiedad conmutativa, es decir, el orden de los factores no altera el producto, se puede escribir como 1 por 2 por 3 por 4. También se puede escribir de una forma compacta. Por ejemplo, 4 factorial se puede escribir como 4 por 3 factorial, o te puede escribir también como 4 por 3 por 2 factorial. La fórmula de permutaciones y combinaciones utiliza los factoriales. La letra P mayúscula es para permutaciones, la letra C mayúscula es para combinaciones, y ambas fórmulas son muy parecidas, excepto que las combinaciones tienen un R factorial extra en la parte de abajo, en la parte del denominador. La calculadora cuenta también con estas teclas para hacer la operación de manera más rápida. El factorial casi siempre se encuentra como una segunda función de la tecla de el inverso de un número. Recuerda que la tecla de segunda función es la tecla de Shift. En el caso de las combinaciones y permutaciones, algunas calculadoras cuentan con la tecla de combinación, y como una segunda función estaría la permutación, y otras calculadoras tienen a la combinación y a la permutación como una segunda función en las teclas de multiplicación y división. ¿Pero qué es una combinación y qué es una permutación? Las combinaciones y las permutaciones son maneras. Por ejemplo, si tenemos de cuántas maneras se puede tener estos colores, el rojo, el verde y el azul. Una combinación no importaría el orden. Una permutación importa el orden. Así que tener estos tres colores pues sería de una sola manera. No te importa quién está a la izquierda, quién está a la derecha, quién está en medio, quién está en primer lugar o en segundo lugar o en tercer lugar, o qué color se eligió primero, qué color en segundo lugar y qué color se escogió hasta el último. Lo importante es tener estos tres colores. En cambio, una permutación que importa el orden, importa el lugar. Entonces, aquí el rojo
puede estar en la primera posición o puede tomarse en primer lugar o puede estar a la izquierda. Aquí está indicando que el azul está en la segunda posición o está en medio. Y el verde está en la tercera posición, en tercer lugar o a la derecha. Entonces, si uno escoge al rojo como el primer lugar, en segundo lugar podrías escoger el azul o el azul lo podrías escoger en el tercer lugar. Si uno pone o uno coloca poner al color verde como primer lugar, entonces igual el rojo podría estar en la segunda posición, en el segundo lugar, o podría estar en el tercer lugar. Y si una persona o uno mismo o tú colocas el color azul en el primer lugar, entonces el rojo podría estar en el segundo lugar o en el tercer lugar. Por lo tanto, el número de maneras sería 6. Se dice entonces 6 permutaciones. Una sola combinación con estos 3 colores y 6 permutaciones. Y 3 permutación de 3 te da como resultado 6. Tenemos este ejemplo. 11 combinación de 8. 11 combinación de 8. Recuerda que la fórmula es n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. N es el número de arriba, en la mayoría de los casos es el número más grande. R es el número de abajo. Y es el número de elementos tomados de R en R. Entonces, es agrupar el número de artículos, personas o elementos de 8 en 8 de un total de 7 artículos, personas o elementos. Al sustituir los datos nos queda 11 factorial sobre 8 factorial. Y aquí se multiplica n menos r con un factorial, 11 menos 8 factorial. Recuerda que por ejemplo de las operaciones se resta 11 menos 8. Esto daría 3 factorial. Esta parte ya se puede hacer en calculadora o de manera manual. Y bueno, 11 factorial sería escribir los números del 1 al 11 en forma de multiplicación. 8 factorial escribir los números del 1 al 8 en forma de multiplicación. 3 factorial escribir los números del 3 al 1 en forma factorial. Y aquí puedes hacer la operación en calculadora o a mano. Pero recuerda, cuando tienes una fracción y los elementos del numerador y del denominador se están multiplicando, puedes eliminar algo que esté igual arriba con algo que esté igual abajo. Entonces puedes eliminar el 8 con el 8, el 7 con el 7, el 6 con el 6, el 5 con el 5 y así sucesivamente. Y lo único que nos quedaría entonces sería 11 por 10 por 9. Y en la parte del denominador nos quedaría 3 por 2 por 1. 10 por 9 son 90, por 11 es 990, 3 por 1 es 6, nos daría 165. Recuerda que los cálculos pueden ser 100% manuales o hacer uso de la calculadora. Ahora, ¿qué pasa si utilizas la ventaja de el factorial de escribir las cosas de forma compacta? Bueno, aquí tenemos 11 por 10 por 9 y nos detenemos en el 8 factorial. Abajo lo escribimos igual. Nos da de una manera más rápida el resultado, que aquí se puede hacer o en calculadora, que como son pocos datos, te tiene el resultado más rápido que está escribiendo todo esto. O si lo haces manual, igual como son pocos números, puedes obtener más rápido el resultado. ¿Cómo saber hasta qué número te tienes que detener? Imagina que tienes 5 combinación de 2.
Entonces aquí te quedaría 5 sobre 2 factorial por 3 factorial. Tienes que escoger el número que sea más grande. Ahí es donde te vas a detener en el número que está en el numerador. Entonces tenemos 5 por 4 por 3 factorial entre 2 factorial por 3 factorial. Y podemos eliminar el 3 factorial de arriba con el 3 factorial de abajo. ¿Qué pasaría si tuviéramos 7 factorial entre 3 factorial por 5 factorial? Otra vez tenemos que escoger como estrategia el número que sea más grande. Entre 3 y 5 el más grande es 5, o si lo quieres ver como factorial, entre el 3 factorial y el 5 factorial el más grande es el 5 factorial. Así que arriba vamos a escribir 7 por 6 por 5. Aquí nos detenemos y lo ponemos en forma de factorial. Abajo quedaría 3 factorial por 5 factorial. Y otra vez, como tenemos 5 factorial arriba, 5 factorial abajo, lo podemos eliminar. Si tuviéramos 9 factorial sobre 4 factorial por 6 factorial, entonces vemos qué número es más grande, 4 o 6, o 4 factorial y 6 factorial. En este caso sería 6 factorial. Entonces arriba escribimos 9 por 8 por 7, y como no queremos tener el 6, ponemos 6 factorial. Y abajo quedaría 4 factorial por 6 factorial. Y otra vez podemos eliminar el 6 factorial. Ahora, aquí hay una forma rápida de resolver las combinaciones. Esta sería la fórmula. Esta sería una técnica para escribir, gracias al concepto de factorial, una forma rápida para escribir el procedimiento, pero esto sería un truco. De manera rápida, 11 combinación de 8 es 11 por 10 por 9 sobre 1 por 2 por 3, que igual nos da 165 en el resultado. Pero ¿por qué se obtiene este resultado? Veamos. Si analizamos 11 combinación de 3 y 11 combinación de 8, recuerda que la fórmula es n combinación de r es igual a n factorial sobre r factorial, que está multiplicado por n menos r factorial. Entonces aquí nos quedaría que es 11 menos 3, que nos da 8. 8 factorial es n factorial r, n factorial r, y 11 menos 3 nos da 8, que le tenemos que poner un factorial. Y en el segundo caso tenemos que es 11 menos 8 igual a 3. Y le tenemos que poner un factorial. Como puedes observar, te queda el mismo resultado en la operación. Por lo tanto, te va a quedar la misma respuesta, 165. Lo que significa que 11 combinación de 3 es lo mismo que 11 combinación de 8, es decir, dan los mismos resultados. Y entonces 5 combinación de 3 va a ser lo mismo que 5 combinación de 2. 7 combinación de 6 va a ser lo mismo que 7 combinación de 1. 9 combinación de 4 va a ser lo mismo que 9 combinación de 5. Y 12 combinación de 8
va a ser lo mismo que 12 combinación de 4. ¿Cómo saber cuáles son las combinaciones que son iguales o que dan el mismo resultado? Pues solamente es 5 menos 3 es igual a 2. 7 menos 6 es igual a 1. 9 menos 4 es igual a 5. Y 12 menos 8 es igual a 4. O de la otra forma es sumar 3 más 2 sería 5. 6 más 1 sería 7. 4 más 5 sería 9. Y 8 más 4 sería 12. ¿Y qué significa esto? Significa que de las dos maneras que se puede escribir la combinación, en el truco que vamos a hacer es escoger el número más pequeño. Aquí sería este, aquí sería este, aquí y aquí este. Estamos fijándonos en este número, perdón, aquí. En el número más pequeño de las R's. Aquí significa que vamos a poner dos resultados, arriba y abajo. Aquí sería un solo resultado. Aquí vamos a poner 4 resultados, arriba y abajo. Y aquí vamos a poner 4 números, arriba y abajo. Pero ¿cuáles son los números que vamos a escribir? Entonces, por ejemplo, en 11 combinación de 8, que sabemos que es lo mismo que 11 combinación de 3. En la parte de abajo vamos a escribir este número en forma de factorial hasta llegar al número 3. Como son 3 números, sería 1 por 2 por 3. Y ese número lo vamos a escribir igual en forma de un factorial, pero lo vamos a cortar. Recuerden, solamente son 3 lugares. Y vamos a empezar de arriba hacia abajo, es decir, de manera descendente. Sería 11 por 10 por 9, lo que nos da 990 entre 6, que nos da como resultado 165. En el caso de que tengamos 5 combinación de 3, es lo mismo que 5 combinación de 2. Vamos a escoger solamente el más chico y significa que hay que tener 2 números arriba y 2 números abajo. Aquí sería desde el 1 hasta llegar a este número, sería 1 por 2. Y aquí es empezar de mayor a menor, sería 5 por 4, que son los 2 lugares. 2 lugares arriba o 2 números arriba, 2 números abajo. Y aquí serían 3. 3 números arriba o 3 números y 3 números abajo. Si tuvieras 9 combinación de 6, esto sería igual a 9 combinación de 3. Igual, nada más hay que escribir 3 números tanto arriba como abajo. Abajo sería 1 por 2 por 3. Y arriba empiezas desde 9, 9 por 8 por 7. Aquí sería, si tienes 7 combinación de 6, que es lo mismo que 7 combinación de 1, sería un solo lugar, te quedaría el número 1 y aquí el número 7.
Y bueno, eso sería todo. Espero que les ayude este truco. Recuerden que siempre es muy importante primero aprender las fórmulas y los métodos de forma correcta y ya después utilizar los trucos para rapidez. Pero siempre es entender el por qué estás haciendo y por qué funciona, por qué sirve ese truco. Bueno, eso sería todo. Hasta luego.